El Banco Central de la República Dominicana logró colocar de una forma exitosa la tasa de inflación en su meta. En el dato más reciente, dice el Banco Central que la variación del índice de precio del consumidor en septiembre fue de 0,43%. Con ese resultado, la inflación interanual se colocó en 4,41%. Aquí, utilizando los datos y esta gráfica del Banco Central, podemos ver claramente que la tasa de inflación se mantiene en el rango meta, que va de 3 a 5%, y eso se mantiene desde junio. Fíjense cómo, desde abril, fíjense cómo ya en mayo fue 4,43, en junio 4%, en julio 3,95, en agosto 4,27 y 4,41 en septiembre. Es decir, que ha estado pues oscilando dentro del rango meta desde el mes de abril. En abril fue el último mes que estuvo por encima del 5%. A partir de ahí, ya en mayo, pues se colocó la tasa de inflación en ese rango meta. La inflación subyacente, que excluye los alimentos y combustibles, registró una variación de 0,37% en septiembre. En términos interanuales, se situó dentro del objetivo establecido en el programa monetario al registrar 4,68%, una variación menor al 4,82% que había registrado el mes anterior, lo cual le dice a ustedes que la política monetaria, sin lugar a dudas, está haciendo su trabajo, está reduciendo la tasa de inflación. Recuerden que la tasa de inflación subyacente es la tasa de inflación que está más estrechamente vinculada con la política monetaria, porque excluye los alimentos, excluye los combustibles y otros precios de bienes que pudieran ser muy volátiles. Sacando eso, nos quedamos entonces con esa inflación subyacente, y lo que dice la tasa de inflación subyacente es que ya está en 4,68%, menor al 4,82% de agosto, que es algo muy positivo. Ahora, lo que sí es un problema es el grupo de los alimentos. El grupo de los alimentos, y aquí le voy a presentar el dato correspondiente a esa variación dentro de lo que es una entrada a mi blog, que lleva por título "La inflación sigue dentro de su rango meta". En esa entrada, ahí voy a pasar a lo que es el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que fue el de mayor incidencia en la variación del índice de precio al consumidor. Específicamente, registró una variación de 1,07%, 1,1% de variación en el mes de septiembre, y eso explica la mayor parte de la inflación. Es decir, que esa inflación del 0,43% registrada en septiembre, la mayor parte la explica esa variación, ese incremento de precios de los alimentos. Ahora, el problema es que el incremento de precios de los alimentos, ¿a quién más afecta? A los más pobres. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo tomo la estructura de gasto de una población y veo el nivel de ingreso o de gasto de esa población, me doy cuenta de que los alimentos representan en términos relativos mayor peso en aquellos segmentos de población más pobres. Para un rico, el gasto de alimentos es considerablemente menor que para un pobre. Y si suben los precios de los alimentos más rápido, pues esto afecta más a los más pobres. Y eso es algo que nosotros lo señalamos acá en esta entrada. Fíjense aquí, el aumento observado en los precios de los alimentos tuvo un impacto muy negativo sobre el segmento de población más pobres. La tasa de inflación del primer quintil en septiembre, esto es, del 20% de población de menores ingresos, fue de 0,56%. En contraste, la tasa de inflación del quinto quintil, esto es, del 20% más rico, fue de apenas 0,25%. ¿Qué significa eso? Fíjense que la tasa de inflación de los más pobres en septiembre fue el doble de la tasa de inflación de los más ricos. ¿Por qué? Porque los más pobres fueron más afectados por el incremento de precios de los alimentos. Entonces, aquí hay un problema. La política monetaria está haciendo su trabajo. Ha logrado reducir la inflación. Ha logrado reducir la inflación subyacente, que excluye los alimentos. Pero todavía hay una presión importante de incremento de los precios. Si nosotros nos vamos, y esta es otra entrada a mi blog que lleva por título "Hay que aumentar la competitividad y competencia en la oferta de alimentos". Si nosotros nos vamos a lo que es ya directamente en términos interanuales, la variación de los precios de los alimentos, estamos hablando de 8,7%. O sea, si yo cojo el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas de septiembre, el índice de precios, versus el índice de precios de 12 meses antes, 8,7% es la variación interanual. 8,7%, fíjense, es
un nivel considerablemente mayor que el 4.41 de variación del índice de precios general en términos interanuales. O sea, estamos hablando de prácticamente el doble. ¿Y a quién golpea más? A los más pobres. O sea, que en los últimos 12 meses, a quien se le ha golpeado realmente en materia inflacionaria en la República Dominicana es el segmento más pobre del país. Por eso la gente se siente que cuando va a comprar, el dinero no le da, no es suficiente, se siente que las cosas están caras, porque una cosa es la variación, otra cosa es el nivel. Aquí estamos viendo que los alimentos, el nivel está alto y la variación está alta. O sea, está en el peor de los mundos. Está en el peor de los mundos y son los más pobres, los más golpeados. Entonces, el Banco Central ha logrado con su trabajo reducir la inflación a su meta. Pero lo que estamos viendo es que los precios de los alimentos siguen subiendo. Están caros y siguen subiendo. Entonces, lo que está fallando es la política en el sector agropecuario. Lo que está fallando es la política de competencia. Lo que está fallando es la política que combine esos dos elementos, política agropecuaria y política de competencia. Y voy a explicar. Mire, cojamos el tema de la producción agropecuaria. Si usted quiere que los alimentos reduzcan su nivel de precio, usted tiene que mejorar su productividad. Usted tiene que mejorar su competitividad. Usted tiene que ser mejor produciendo, transformando esos insumos y produciendo bienes, produciendo alimentos. Eso es plátano, huevo, aguacate, ñame, pollo, carne de res, todo eso. Usted tiene que ser más eficiente. Si quiere reducir el nivel de precios y obviamente la tasa de inflación de los alimentos. Usted tiene que ser más eficiente. Entonces, el sector agropecuario lamentablemente no está haciendo su trabajo. No está haciendo su trabajo. Cuando hablo del sector agropecuario, estoy mezclando sector público, sector privado. Conjunto no está haciendo su trabajo porque no está reduciendo el nivel de precios. No está tomando lo que ha sucedido a nivel internacional, que es después de ese pico fuerte de incremento de los precios de los fertilizantes, incremento de los precios del maíz, incremento de los precios del trigo y de todos los insumos que se utilizan para producir alimentos a nivel global, cuando vimos esos fuertes incrementos el año 21, 22, después de eso hemos visto que se ha reducido. ¿Pero por qué entonces no se ha reducido los precios internos de los alimentos? ¿Por qué usted no observa una reducción significativa del precio de la carne de pollo o de los huevos o del pan? ¿Por qué no? Si se han reducido los insumos a nivel internacional, entonces hay un problema. Hay un problema a nivel del productor, primer elemento. Pero hay otro elemento. Entre el productor y el consumidor hay toda una cadena. Hay una cadena que implica márgenes de intermediación. Hay una cadena de suministro, hay una cadena de comercialización que implica unos márgenes de comercialización que parece que son muy altos. Parece que son muy altos. Vamos a suponer que usted me diga, no, Jaime, mira, en este tipo de producto definitivamente nosotros somos competitivos y estamos produciendo a nivel de finca a X precio. Y yo digo, pero entonces está llegando a Z precio. Eso significa que Y precio, el margen es exageradamente alto. X más Y igual Z. Y es muy alto, entonces si X, que es el precio a nivel de finca, es bajo, y Z es muy alto, que es el precio a nivel del consumidor, entonces Y, que es el margen, es muy alto. Entonces, ¿por qué puede ser alto el margen? Porque hay alguna concentración oligopólica o monopólica, o hay unos costos de transporte muy altos, o hay unos márgenes sencillamente que se ponen de acuerdo en forma de cartel. Todo eso, ¿qué significa? Que Procompetencia, que es la entidad encargada de promover competencia y verificar que efectivamente no se están poniendo de acuerdo entre las partes, entre los posibles competidores, para sacarle excedente del consumidor o bienestar del consumidor, estableciéndole precios más altos. Cuando Procompetencia entre a hacer el análisis, se va a dar cuenta de si efectivamente el nivel de precios y la variación de precios de los alimentos se debe a que tenemos un problema a nivel del productor o tenemos un problema en la cadena de comercialización. Pero alguno de los dos elementos es lo que lo está explicando. Entonces yo les recomiendo a las autoridades, yo les recomiendo al gobierno que tome eso muy en cuenta, que se haga un análisis rápido a nivel de finca de los costos de producción, que haga un análisis de la productividad y que en consecuencia que analice la competitividad del productor dominicano y que verifique si efectivamente el precio a que ellos están vendiendo a nivel de finca es el
mínimo posible. Primer elemento. Segundo elemento es ver la cadena de comercialización, porque pudiera suceder lo siguiente, que se reduzcan los precios de los insumos importados, el maíz, el trigo, la harina, pues cualquier otro tipo de productos fertilizantes, se reducen, el productor a nivel de finca reduce sus precios, pero en la cadena de comercialización se queda la mayor parte de lo que hubiese sido una reducción de precio a nivel del consumidor, se queda la cadena de comercialización con esa reducción de precios que se logró a nivel del productor y por lo tanto a nivel del consumidor no hay una reducción de precios. O incluso pudiera haber aumentos, si hay un aumento todavía más acentuado de los márgenes de la cadena de comercialización. Entonces, todo eso tiene que el gobierno analizarlo. Porque si es ese segmento en esa cadena de comercialización lo que está explicando los incrementos de precios de los alimentos y el golpeo a los consumidores de menores ingresos, entonces definitivamente tiene que hacer algo pro competencia. Esto no es cuestión de pro consumidores, es pro competencia. Es quien debe hacer el análisis, verificar si hay un abuso de posición dominante en caso de que haya alguien que esté controlando de forma monopólica alguno de los eslabones de la cadena de comercialización. Hay que hacer ese análisis. Y si haciendo ese análisis usted verifica que hay definitivamente algún segmento que está controlado por unos cuantos agentes económicos, entonces hay que sancionarlos. Porque aquí hay que lograr reducir los precios de los alimentos. Si ha ocurrido esa reducción de precios de los alimentos en otros países, en la República Dominicana hay que tratar de lograrlo. La República Dominicana no se merece tener una situación donde hemos visto que la tasa de inflación, y vuelvo y se la presento aquí, la tasa de inflación se ha colocado ya dentro del rango meta, que va de 3 al 5%. Fíjense cómo desde mayo 4,43, junio 4%, julio 3,95, agosto 4,27, septiembre 4,41. Y vemos que quien explica ese incremento de 0,43 en septiembre, que llevó la tasa de inflación de 4,27 a 4,41 en términos interanuales en septiembre, lo explica es fundamentalmente el hecho de que en términos interanuales el precio de los alimentos se va incrementando en 8,7%. Óigame bien, 8,7% es casi el doble de la tasa de inflación del índice general. Y eso no es posible. No es posible que los segmentos más pobres de la población, como yo le coloqué aquí, no es posible que esos segmentos de la población estén enfrentando una tasa de inflación en el primer quintil de 0,56, mientras que los más ricos, 0,25 únicamente. Es decir, el doble de la inflación. No, así no. Recuerden que la inflación es el impuesto más perverso que hay. Se ensaña con los más pobres. Pero cuando estamos hablando de que son alimentos lo que está incrementando el precio, entonces eso no es posible. Entonces, o está fallando el productor, y cuando hablo del productor, hablo de todo el andamiaje que está a su alrededor, que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura y de la política de apoyo al productor en el campo, o hay una situación de concentración de beneficios y márgenes a nivel del distribuidor, del margen de comercialización, de llevar el producto desde la finca hasta el consumidor final. Algo está sucediendo y eso hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que está afectándose a quién? A los más pobres. Y eso es sumamente injusto. Vámonos a la pausa y retornamos en breve. Tomás Tecnopol.